hacía muchos años que no venía a Asunción. He visto crecer hacia el cielo, crecer hacia arriba, con grandes obras de infraestructura, de edificios, de avenidas. La verdad que como latinoamericano ha sido un gusto realmente muy grande, si lo digo sinceramente, volver a esta capital de tan querido país. Quiero agradecer especialmente también al profesor Luis Enrique Chase-Plate, gran amigo de hace muchos años, que hemos compartido muchas jornadas de Derecho Administrativo y que conjuntamente con el doctor Marco Aurelio González tuvieron la gentileza de invitarme a este seminario. También quiero agradecer y felicitar, porque sé que es un esfuerzo conjunto, a las autoridades de las instituciones que están patrocinando y que están llevando adelante este seminario, como la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, que acá tenemos a su Procurador General, gracias por estar acá, Marco, al Instituto del Banco Central de la República del Paraguay, al INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Colegio de Abogados del Estado. Todos ellos han posibilitado que hoy, y ante este auditorio que está plenamente colmado, es un orgullo estar acá. Bien, el tema asignado es la responsabilidad de los funcionarios públicos. La doctrina en general, administrativa, sudamericana, venezolana, Rubén Carías en Venezuela, los maestros del derecho administrativo acá paraguayos, en la Argentina, Marianhoff, destacan que la relación de empleo público es una relación que se da entre fundamentalmente dos partes que se vinculan: la administración pública o el Estado, por una parte, y la otra por el funcionario o por el empleo público. Hay una vieja distinción en la doctrina: si funcionario y empleo público y empleado público es lo mismo. Hay algunos que decían que el funcionario público es aquel que tiene mayor jerarquía, que tiene mayores responsabilidades, que realmente son partes del órgano institución del Estado, y que el empleado público sería de una inferior jerarquía administrativa, que ejecutaba las tareas que normalmente le dan la superioridad en esa jerarquía administrativa. No obstante, en nuestro país, el doctor Miguel Ángel Marianhoff, un antiguo administrativista, decía que puede haber, lógicamente, una diferencia en las tareas que llevan a cabo, pero que el régimen jurídico, en realidad, el régimen jurídico es el mismo, salvo las excepciones que tienen todas las normativas que rigen la función pública, de aquellos que no están en la línea administrativa, que no están en el servicio civil de la nación, como bien acá lo determina la reciente ley que se refirió el doctor Chase-Plate al principio, la 7445 del año, de ahora de enero de este año, donde en uno de sus artículos, el artículo 11, habla perfectamente sobre los funcionarios que están excluidos de ese régimen. Y también en el artículo 3, donde se habla del ámbito de aplicación de la ley, también se habla que, si bien no se aplica en forma directa, pero se aplica en forma supletoria a los demás regímenes especiales que en esta administración, como en todos, tienen ciertos rubros de la administración, como la parte judicial, diplomática, la investigación, el ramo militar y la policía. Así está determinado en este artículo 3 de la ley, que se aplican también sus principios en forma supletoria. Entonces, en esta visión que tenemos que dar de los funcionarios públicos, evidentemente hay obligaciones, hay deberes. Todos los estatutos, todas las normas latinoamericanas de función pública hablan generalmente de deberes, de derechos y de prohibiciones. Es decir, algunas que está muy
muy fuerte qué es lo que no se pueden hacer. Incluso algunas que por ahí dicen que son cuestiones de época, que suelen ocurrir, pero hay ciertos principios en la moralidad pública o en la, podríamos decir, en la imagen pública del funcionario. Nosotros en Mendoza tenemos, supónganse que no se admite a los funcionarios ir a casinos públicos o ir a institutos de juego. Puede uno decirse que el fin de semana, a lo mejor con la familia, podría ir en una mirada de época, pero evidentemente en esa, podríamos decir, imagen pública del funcionario hay algunos estatutos, como les digo, esto de Mendoza, que también se preserva esta parte quizás de la intimidad o de la personalidad, pero que puede tener un efecto público. Entonces, ese parámetro que tenemos de deberes y de prohibiciones, normalmente, y debe ser así, están regladas por el ordenamiento jurídico. Es decir, hay una ley que lo determina, está imbricado en un sistema jurídico que determina qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, Marienhof, en nuestra doctrina, dice esta responsabilidad viene por violación a esos deberes. Es decir, es una transgresión jurídica, una transgresión a este sistema normativo que me impone como funcionario público ciertos deberes y ciertas responsabilidades. Entonces, la causa de este régimen disciplinario que vamos a ver en distintos aspectos, vamos a analizar distintos aspectos de la responsabilidad, porque pueden haber responsabilidades políticas. Vamos a analizar el tema que está perfectamente determinado en el artículo 225 de la Constitución del Paraguay, el juicio político. En ciertas alturas de las jerarquías también hay una responsabilidad política. Hasta las responsabilidades que pueden haber en el ámbito administrativo, que puede ser muchas veces algún hecho que también, además de tener una falta administrativa, constituye un delito, es decir, una violación al Código Penal, que pueda tener también una reparación civil y que en algunos casos muy especiales, como aquellos funcionarios públicos que están a cargo de la Hacienda o de la Administración Económica, también hay una responsabilidad contable. Entonces, en este ámbito de los 5 aspectos de la responsabilidad que hemos expresado, puede ser que un solo hecho pueda dar al mismo tiempo, sacando la responsabilidad política, por cierto, me refiero a la administrativa, penal y civil, que un mismo hecho pueda dar lugar a que en estos 3 ámbitos se investigue la responsabilidad del funcionario público. Lógicamente, estas causales de responsabilidad tienen que ver con la jerarquía, con el lugar, con el rango, con la parte de la administración donde estén perteneciendo los funcionarios públicos. Bien, y también de acuerdo con la falta, con la gravedad de la falta, será la intensidad de la sanción. Hay una relación, por cierto, de la gravedad de la falta con la intensidad de la sanción. Podríamos decir, esa transgresión al ordenamiento jurídico no tiene efectos unívocos, sino que pueden tener estos efectos. Un solo hecho puede disparar por lo menos estos 3 tipos de responsabilidad, estos 3 ámbitos de responsabilidad administrativa, civil y penal. Es decir, acá no jugaría el principio del non bis in idem, es decir, no que haya, podríamos decir que se juzgue 2 veces por un solo hecho. ¿Por qué? Porque uno es ámbito civil, otro es ámbito administrativo, es otro ámbito penal. Si estuviéramos en el ámbito administrativo, o en alguno de ellos, ahí sí podríamos, o en el penal, porque realmente es de una forma una extensión o una migración, como suele decir ahora, al menos la doctrina argentina, de los principios del derecho penal al derecho disciplinario administrativo, sí ahí sí podríamos hablar de un non bis in idem. Bueno, vamos a ver brevemente entonces estos tipos de responsabilidad. La primera es la responsabilidad política. Esta responsabilidad política, lo hablamos con el doctor Chacendata, cuando gentilmente en la primera charla que me invitó
a venir acá a Asunción, se da en los altos funcionarios, que es el juicio político. Está determinado perfectamente, les anticipé recién, en el artículo 225 de la Constitución del Paraguay, que a ciertos funcionarios, presidente de la Nación, vicepresidente, ministros, fiscal general del Estado, el defensor del pueblo. Acá tengo algo que contarles, una anécdota de nuestro país que no salga de estas paredes. En la Argentina hace 14 años que no podemos nombrar defensor del pueblo. No me pregunten la razón, pero la Argentina hace 14 años que no tiene defensor del pueblo. Bueno, ustedes sí acá lo tienen. Defensor del pueblo, Contralor General de la República, el subcontralor y los integrantes también del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En estos casos, la Constitución vigente del Paraguay establece 3 causales: el mal desempeño, que es generalmente la causal general para los casos de juicio político, el delito cometido en ejercicio de las funciones y los delitos comunes. Pero lo que va lógicamente a disparar y a concretar la responsabilidad política es el mal desempeño del cargo. Normalmente, como todos los sistemas latinoamericanos, hay una de las cámaras, es un procedimiento constitucional, es una cámara acusadora, que es la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores es la que tiene que determinar la sanción. Acá yo advertí una pequeña diferencia que siempre es con mayoría agravada. Esta mayoría agravada de los 2 tercios. Cuando habla de la Cámara de Diputados, el artículo 225 dice: con una mayoría de 2 tercios, a secas. Pero cuando habla la sanción que tiene que determinar el Senado, dice con una mayoría absoluta de 2 tercios. Es decir, que la Constitución, en mi criterio, quizá de afuera, y acá hay grandes administrativistas que pueden contradecirme, por cierto, me animo a saltar el laberinto, como decía en nuestro país Marechal, y a decir una fórmula. Me parece que está hablando, cuando habla el artículo acerca de los diputados, mayoría de 2 tercios, puede interpretarse que son de los presentes, es decir, que dice de 2 tercios. Pero cuando habla de los senadores, que habla mayoría absoluta de los 2 tercios, puede interpretarse que son del cuerpo. Es una interpretación particular que hice al leer ese artículo. Muy interesante, por cierto. Y al solo efecto de la separación del cargo, los demás son delitos que van, es decir, si son justamente delitos, van a la jurisdicción ordinaria. Bien, cerramos acá la responsabilidad política. Vamos a la responsabilidad administrativa. La Constitución paraguaya, siempre estamos hablando, tiene este artículo que se refirió al profesor Chase-Plata y recién el señor ministro de la Corte Suprema, que es el artículo 106, que tiene una máxima clarísima, corta, clara, contundente, como son las sentencias. En casa mi madre decía que mi abuelo hablaba muy poco. Dice, pero cuando habla, dice una sentencia, ¿sí? Cosas cortitas, pero muy fuertes en su contenido. Es cierto, dice, nada más y nada menos, dice, ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. Clarísimo. Hay que determinar después cuál es, pero la normativa muy concretamente es ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. He advertido también que en la ley de la función pública, esta ley nueva 7445 de enero de este año, pocas veces habla de funcionarios públicos, dice funcionarios públicos, pero en la mayoría dice funcionarios, habla sobre funcionarios. Bien, entonces, en este tema son por estas transgresiones que hemos estado justamente hablando. Y dice también el artículo que al ser personalmente responsable, esto es sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, porque el funcionario puede llegar a ser insolvente. Es decir, y en ese caso, evidentemente tiene que salir el Estado a abonar lo que el funcionario público, por su insolvencia, no pudo resarcir. Ahí justamente es donde están las famosas acciones de repetición, que el Estado puede repetir posteriormente lo que haya pagado. Evidentemente, en la función pública, como en todo, tiene que haber un sumario para garantizar el derecho de defensa, para
garantizar el debido proceso adjetivo, y las sanciones normales, en general también en el derecho iberoamericano, de mayor a menor, puede ser un apercibimiento, una suspensión, una multa, y las más graves, que es la cesantía y la exoneración. Con la diferencia, la cesantía queda separada de la administración pública y la exoneración ya tiene una pena, además adicional, de no poder ingresar ni tener nuevos cargos públicos. Evidentemente el acto que concluye con la sanción es un acto administrativo. Es un acto administrativo, y ese acto administrativo luego tendrá todos los procedimientos recursivos que están en la Ley de Procedimiento Administrativo. Que también felicito la participación del profesor Chacetlate y de Marco Aurelio en lo que fue, y agradezco el honor que tuve conjuntamente con el profesor y rector de Salamanca en su momento, el profesor Rivero Ortega, y con el profesor uruguayo Durán Martínez, de haber participado en las charlas previas cuando se estaba discutiendo con media sanción la ley, y que tiene un artículo 32 que es maravilloso, porque ha concentrado en ese artículo 32, hablo de la ley de procedimiento administrativo, todos los principios del derecho administrativo actuales. Creo que debe ser la ley de procedimiento administrativo más novedosa y lo más actualizado en principio, e introduce el derecho a la buena administración, que en ese derecho a la buena administración también le cabe al Estado llevar ese sumario como corresponde, con las garantías, pero aplicar lógicamente la norma que corresponde. Bueno, vamos a ir brevemente a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad administrativa o la política, y lógicamente está todo sujeto a la legislación penal. He leído en el COSIPAL, me corrigen si a lo mejor hay alguna actualización que no he tenido en cuenta, el Código Penal del Paraguay, originalmente regido por la Ley 1160 del 97 y posteriores modificaciones, pero pude consultar una publicación digital de la Corte de acá del 2022, no sé si hay una posterior, donde hay ciertos artículos especiales que están referidos a la función pública, fundamentalmente entre los artículos 300, 318, ahí están delitos que pueden cometer los funcionarios públicos, y dispersados también en distintos artículos del Código, algunos delitos donde si los comete un funcionario público, la pena es mayor. Lógicamente es un agravante en algunos otros delitos que los cometa un funcionario público, como, por ejemplo, la revelación de secretos en el 148. Viene uno que un poco me da vergüenza acá, bueno, ustedes se van a dar cuenta porque hablo como argentino. Manipulación de los mercados y la información privilegiada. La desaparición forzosa, las certificaciones falsas, en el 250-258, la desaparición forzosa en el 236, en el 261 elevación de impuestos, en el 293 del Código Penal la frustración de la persecución o de la ejecución penal, o de la ejecución penal. En estos casos, si están implicados los funcionarios públicos, la pena, por cierto, es mayor. Vamos rápidamente concluyendo, que es las dos últimas responsabilidades que nos quedan. La civil o patrimonial y la contable, que es una forma, podríamos decir, es un aspecto también de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, evidentemente, es una derivación de los principios del derecho civil, de responder económicamente cuando ha habido un daño, es una obligación personal de la gente de reparar los daños y perjuicios que haya ocasionado con motivo de sus funciones, tanto a la administración como a terceros. Debe acá resarcirse tanto el daño emergente como también el daño moral. Y acá vamos de nuevo al artículo 106 que mencionaba el señor miembro de la Corte, señor ministro, y el doctor Chacetlata, el 106 de la Constitución, donde habla de esta responsabilidad personal de los funcionarios públicos. Por último, la responsabilidad contable. La doctrina ha estudiado la responsabilidad contable, que es una especie de responsabilidad civil o patrimonial en algunos aspectos de la administración. Esto está ligado con agentes que manejan dinero o valores públicos, realmente los cajeros, los tesoreros, los que están al cargo de las disposiciones de las
de las reparticiones que manejan fondos públicos, donde evidentemente en estos casos muchas veces se exige que ellos entreguen una fianza o que de alguna forma tengan previamente que garantizar la caja que maneja y a posteriori una rendición de cuentas, que pueda dar lugar. En Argentina tenemos lo que se llama el juicio de cuentas, que lo lleva el Tribunal de Cuentas. Había acá algo muy interesante, lo hemos pensado para la Argentina. La vieja legislación española de la ley de Indias, que se aplicó en la época del reinato del Río de la Plata, antes de la emancipación jurídica, podríamos decir, de los pueblos que tuvimos a partir de 1810, tenían ellos el famoso juicio de residencia. El juicio de residencia que no era fácil, había que aprobar después, y si no se aprobaban, las consecuencias eran muy serias. Entonces, estos funcionarios encargados de la gestión patrimonial del Estado, entonces ese daño atañe directamente al patrimonio estatal y debe resarcirse, por cierto, ya sea con fianzas anteriores o con esta rendición de cuenta posterior. Acá es donde yo también recalco el artículo 32 de la ley 6715, en el cual se reflejan los principios de la confianza legítima, de la responsabilidad de los funcionarios públicos también, fundamentalmente de la transparencia en el actuar, del principio de legalidad. Así que siempre creo, y también lo recomiendo en Argentina, leer el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo Paraguaya es realmente un ejemplo de derecho moderno, democrático y de un Estado social de derecho. Muchas gracias.